Sica, no es Bono Vox, el cantante de YouTube, el bono no es un bono. Vamos a estar hablando sobre estos temas económicos que cruzan tangencialmente a la Argentina. Para eso tenemos a Eugenia Aruguete, ¿sí? Te pronuncié bien, Eugenia, y Federico Pastrana. Son economistas que gentilmente vienen a visitarnos esta mañana para charlar un poquito de economía. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué opinan de este bono? Bueno, la verdad que si uno da un bono de 5.000 pesos con un salario de 30.000 pesos y una inflación de 50% anual, es un chiste. Podés creer que ese bono te dura 2 meses y después tenés el mismo salario que antes. Con lo cual, no vamos a decir que un bono de 5.000 pesos no es nada, pero la verdad que un proceso inflacionario como el que vivimos no es una solución ni de mediano plazo. Pero así todas las empresas ya dicen, no sé si lo vamos a pagar. Y porque la verdad que la situación, no es una discusión... ¿Vos hablas de las empresas importantes o de las pymes, que se les complica mucho más pagar? La pyme es un tema aparte, pero las empresas importantes están diciendo. No es una... pensar que una crisis como la actual le pega igual a todas las empresas y a todos los trabajadores es un error, digamos. Si hay trabajadores que ahorran, que tienen capacidad de ahorro, con trabajadores que se quedan sin trabajo, bueno, lo mismo pasa a nivel empresarial. Claro. Hay empresas que están a punto de cerrar y empresas que logran protegerse porque agarran sus excedentes, compran dólares y al mes siguiente tienen capacidad de respuesta. Entonces no es lo mismo. Lo que uno en general dice es, bueno, las empresas que más viven del mercado interno, más que venden el mercado interno, están más dolidas, las que son exportadoras tienen más capacidad, las más grandes tienen más capacidad que las chicas. Entonces, cuando uno hace una política como un bono, una política general, va a tener distintos impactos. Entonces, esas circunstancias hay que verlas particularmente. En esas circunstancias verlas particularmente hay herramientas. Esas herramientas son los convenios colectivos de trabajo. Ni más ni menos, digamos. Entonces, uno puede decir, vamos a dar una política de alivio. Ahora, las realidades son totalmente distintas. Entonces, es lógico que hay empresas que no pueden pagar, y es lógico que hay empresas que pueden pagar 15.000 pesos de bono, o 24.000 pesos de bono, como hay algunos casos, algunos convenios que tienen que dentro de 2 meses pagan una suma fija de 24.000 pesos. O sea, no es una cosa que en todos lados es igual, a todos los trabajadores les pega igual y a todas las empresas les pega igual. No, hay una realidad muy diferenciada, sobre todo en una crisis que tiene más de un año. ¿Eugenia? Sí, tal cual. En primer lugar, la insuficiencia de ese bono me parece muy importante, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, incluso en el empleo formal fue muy significativa. Imagínense ustedes en los trabajadores del empleo. Exacto, claro. Los que tienen un empleo informal. Y por otro lado, bueno, la situación también del mundo empresario, laboral, es bastante difícil. Llevamos un año y algunos meses más, desde mayo del año pasado, en recesión. La economía está, digamos, las ventas están cayendo de manera estrepitosa hace más de 15 meses. Sí, por eso este panorama frente a un 5.000 pesos, y tengo entendido en cuotas en algunos casos. Sí, como adelanto de paritaria futura. Claro. La verdad es que no parece una solución para la situación tan crítica que estamos viviendo, ni por el lado de los trabajadores, ni tampoco por el lado del mundo empresario, ¿no? Que está viviendo. No solamente un aumento muy fuerte de los costos, especialmente producto de esta reciente devaluación, pero también de los sucesivos aumentos de tarifa que hubo en los últimos tiempos, y un fuerte ahogo financiero, ¿no es cierto? Está padeciendo, digamos, tasas de interés muy elevadas que le impiden, digamos, llevar a cabo la actividad económica, llevar a cabo las ventas. ¿Ustedes qué piensan se está generando todo un debate y una discusión en los 5.400 millones de dólares que debería girar el Fondo Monetario Internacional, si es el momento de girarlo ahora, cuando estaba comprometido, creo que era ahora, fines de septiembre, sí, o tiene que girárselo al nuevo gobierno, porque ya el nuevo gobierno es el que sea, insisto, el nuevo gobierno puede ser el mismo, digamos, ¿no? Difícil, pero puede ser el mismo. Tiene que girar una vez que terminen las elecciones y ya sabiendo quién va a ser el que va a tomar la conducción de la economía. ¿Ustedes qué piensan al respecto y qué piensan de la decisión del fondo? Porque también es cuestionable que vos tomás un acuerdo, vos decís, vas a tener esta guita el 24 de septiembre y de pronto decís, te encontrás que no la tenés. Creo que hay dos ejes, un eje político y un eje de acuerdos financieros. Claro. Cualquier acuerdo financiero se puede romper, en cualquier momento, siempre, todo el tiempo.
Bueno, Es de hecho decir, la Argentina lo está por hacer. Sí, pero digo, no solamente en la Argentina, digo, no, en los otros acuerdos países financieros, cualquier acuerdo de préstamo, cualquier de las devoluciones de los préstamos, las características de las devoluciones de los préstamos, acuerdos financieros de distinto tipo, digamos, no sé, hay, claro. digo, la historia de los mercados financieros muestra justamente que no es la estabilidad que todos creemos que hay en otro tipo de relaciones. Bueno, justamente la actividad financiera es uno de los lugares en donde Más riesgoso, para llamarlo de hay alguna mucho manera. riesgo, hay mucho riesgo, hay situaciones de insostenibilidad, y las situaciones de insostenibilidad en general llevan a que los acuerdos se rompan, pero porque se rompe el acuerdo, O no sea, porque alguien lo rompa. A ver, si digamos. vos comprás bonos, para definirlo de otra manera, si vos comprás bonos de Argentina que te dan un 60% de rentabilidad, sabés que estás haciendo una inversión de riesgo. Está clarísimo. digamos, ¿Sabés? No hay ningún tipo Y de sabés duda. que estás corriendo un riesgo y sabés que te la pueden poner en cualquier momento. No hay ningún tipo de duda respecto a eso, pero digo, es una característica general, viendo la historia de los mercados Claro. financieros en todos lados del mundo todo el tiempo. Entonces eso por un lado. Y lo político. Y por otro lado lo político. Entonces no es que el Fondo Monetario hizo un acuerdo con un gobierno, ese gobierno pierde una elección muy importante con un porcentaje muy grande. Las PASO. Con lo cual es bastante lógico que el acreedor, sea el fondo, sea quien sea, Le diga, mirá, yo hoy quiero hablar con la que va a persona que va a venir. decidir Claro. cómo me va a pagar. ¿Y qué va a hacer con esa plata? ¿Y qué va a hacer con esa plata? Sí, pero ¿cómo me vas a pagar? Digamos, a ver, mostrame vos si me podés pagar. Yo te voy a dar un poco más, pero ¿me mostrás cómo me vas a pagar? Sí, yo te muestro. Y dice, bueno, mirá, ¿por qué no esperamos las elecciones, que son en un mes? Y ahí decidimos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en particular en esto, lo del fondo, hay una puja hacia adentro Del fondo. del fondo. Está clarísimo. Por el disparate que digamos. hicieron. Porque el fondo es corresponsable de la situación. Pero en cuando que la estamos, y eso lo sabe CUNSA, todo el cuando la mundo, CUNSA hasta dice que fondo. el dinero del FMI se usó para pagar las deudas, Sí. ¿eso a quién se lo explica? ¿Se nos está diciendo a nosotros? ¿Se lo dice al fondo? Digo, ¿desde qué lugar explica que el dinero del FMI se usó para pagar deudas? Bueno, ¿Dónde está parcialmente. esa plata, básicamente? Bueno, parcialmente se usó para pagar deuda y parcialmente se usó para atender las distintas demandas que tiene hoy el mercado cambiario, ¿no es cierto? Existe Para mantener el dólar. Claro. más para mantener el dólar, bueno, digamos, para atender las distintas demandas que tiene el mercado cambiario. En un momento, ahora no hay un déficit comercial, pero en un momento se utilizó también para atender el déficit comercial, que ahora fue revertido en el marco de la crisis y de la caída de las importaciones, pero en otro aspecto también fue utilizado para atender la demanda de divisas con fines de ahorro, lo que se llama la formación de activos externos. O ¿no es sea, a cierto? ver, para decirlo en términos de la calle, o sea, la gente quería comprar dólares y vos tenías que sacarlo de algún lado para poder dárselos. O la Exactamente. gente retiraba sus depósitos en dólares para guardarlo en el colchón o en la caja fuerte, en la caja de seguridad del banco, y vos de algún lado tenías que sacar esos dólares para dárselos porque vos no imprimís. Exactamente. Igual no es inocuo, porque Claro. no es inocuo. No dije Una- que fuera inocuo, No, no, estoy definiendo, estoy describiendo. No dije que, Poniendo, que pero no pasaba nada. no discutiendo con tu argumento, sino hay un punto que es, cuando arranca el gobierno, no podías comprar más de $1 millón de dólares por mes. Claro, Claro. Nadie. Nadie. sí, Y de repente podés comprar lo que quieras. sí. Cuando metés dólares acá y los querés sacar, en otro momento tenías que esperar. Claro. Ahora Ahora, Ahora no, podés. tenés que esperar nada. Ahora, entonces, ¿para qué se usó el endeudamiento? Bueno, en parte para financiar todos esos movimientos que antes no Ahí estaban. está la explicación que estaba esperando eso yo. digo, Por no, eso, no, ¿entendés? no, Digo, no, la- no, digo, no, ¿qué además, es es lo eso? mismo. Además, cuando Claro. decimos el ahorrista que saca su plata de la caja de ahorro y la guarda en la caja de seguridad, o el ahorrista que quiere comprar dólares y los quiere meter abajo del colchón, eso es una anécdota comparado con la fuga de Claro, capitales de las eso es muy- empresas, digamos, ¿no? exacto. Digo, eso es como un chiste. Sí, que eso lo hicieron Sí. pocos, Claro. además. No, Sí, no, sí. hicieron los que lo hicieron, por más que lo hayan hecho mucho, es un chiste comparado con A la, lo- con la que se llevan afuera, tanto de regalías o cuando fuga de capitales, o mercado volátil financiero, ¿no? Ese golondrina. Mira, las dos cosas, son las dos cosas, estoy muy de acuerdo, porque verdaderamente, si bien estamos hablando de agentes económicos muy distintos, la persona física como nosotros, digamos que tenemos por ahí escasa capacidad de ahorro y demandamos dólares, vis a vis las empresas que tienen una mayor capacidad, digamos, financiera y por lo tanto una demanda mayor, lo cierto es que tanto la demanda con fines de ahorro como la demanda con fines financieros, ¿sí? En este marco de un modelo que ha permitido, digamos, las operaciones financieras de las empresas, son dos fuentes de demanda de divisas muy importantes en la economía argentina. Y la ¿sí? plata tiene que salir del mismo lugar. Exactamente, entonces yo coincido con lo que dice Federico, digamos, en un marco de una economía sumamente desregulada, en la cual no solamente se habilitó la compra de
sin ningún tipo de topes de dólares para ahorro, sino que se permitió el ingreso y salida de capitales por parte del sector privado. Bueno, eso generó una economía sumamente vulnerable y además aumentó las presiones de demanda sobre el mercado cambiario, que bueno, efectivamente es lo que estamos viviendo no solamente en el último año y medio, sino muy especialmente en el último mes y medio, donde hubo una pérdida de reservas del Banco Central de 16.000 millones de dólares. Tremendo, Es una brutalidad. Brutal. Estamos como siempre hablando de lo que pasó. ¿Qué se imaginan? No sé si ustedes vieron el informe que hicimos hace un ratito de la salida uruguaya, la salida griega, la salida portuguesa. En cualquier momento vamos a inventar otra salida, ¿no? La salida turca. Yo no sé. Vamos a seguir inventando a ver qué podemos encontrar para tratar de salvar esto que se está prendiendo fuego. Pero ¿qué piensan ustedes que puede encarar la próxima administración para tratar de ordenar un poco las cuentas públicas, mejorar la situación de la gente y poner en marcha mínimamente el mercado interno y tratar de tener un crecimiento del país, aunque sea ínfimo, pero por menos que crezca la economía? ¿Qué imaginan ustedes? Yo Y creo... Narnia. Le vamos a dar uno a cada uno. Claro, en primer comentario, yo creo que en términos de las salidas, que cuando vos analizás la salida de los países, una característica muy importante que creo siempre hay que mirar, en términos más económicos, de macroeconomía comparada, cuando vos comparás con otro país, yo creo que lo que hay que mirar es el contexto del país y la diferencia que tiene estructuralmente ese país, en general. Entonces, si te vas a Uruguay, vos un poco lo dijiste, 5.000 millones de dólares, estás analizando una renegociación de 5.000 millones de dólares. Ahora, también estás analizando una economía muy chica. Claro. ¿Sí? Portugal está analizando otra economía también bastante chica, y Grecia lo mismo, con lo cual no estamos hablando de una economía con la complejidad que tiene la Argentina en términos de un montón de cosas. En ese sentido, lo que yo creo es que uno puede, y de hecho se hace, porque es bastante didáctico y es más fácil para pensar, bueno, la salida de este, la salida del otro, la salida del otro. A mí me hace acordar a los ejemplos de la salida de Australia, el plan Australia y el plan chileno. No hay ni plan Australia ni plan chileno, no hay ni salida de uno de otro, copiado, no existe. Ahora, sí, hay que ser creativo. Senderos. ¿Querés decir hay que ser creativo? Hay que mirar la historia de Argentina seguramente. Claro. Y hay que tomar cosas de cada una de las experiencias de los países que te pueden servir. Y hay cosas que te pueden servir y cosas que no te pueden servir. En ese sentido, por ejemplo, Grecia, salida de Grecia. En la salida de Grecia se bajaron los salarios nominales, 23% como política de ajuste. Y vos venís y planteás en Argentina. Decís, el peronismo. Vamos a bajar los salarios nominales 23%. Pero decís, que salimos a la calle. Pero cualquier macroeconomista te dice, escúchame, no hay que bajar los salarios 23%. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que subir los salarios 23% y dejar que la inflación sea 50%. Claro. Así los salarios caen 23%. ¡Ey! Claro, hay inflación. Claro. Entonces, no tiene nada que ver analizar una economía como Portugal que la economía argentina hoy. Nada que ver en términos de sus características. Y además también en los momentos, ¿no? No es lo mismo un 2016, un 2003, como en Uruguay, como un 2020. ¿Qué sí cosas puedes tomar? Nuestro. Bueno, ¿cómo fueron esas reestructuraciones? ¿Cómo fueron la deuda en sí, no la salida en general? Yo creo que la salida en general es Argentina. Claro. Argentina es Argentina, tendrá sus características. Ahora, la cuestión de la reestructuración, es decir, cómo hicieron esos países para bajar el peso de la deuda, sí son cosas que hay que ver. Argentina tuvo la salida del 2001, 2002, 2003, que tuvo y la reestructuración del 2005. Uruguay tiene el reperfilamiento. Argentina ahora tuvo una política de reperfilamiento. Hay distintas formas de llevar adelante negociaciones con los acreedores. No es lo mismo los acreedores privados que los del fondo. Claro. Creo que está muy mezclado eso. ¿Eugenia? Hay una serie de quilombos. Me encantó cómo cerró. Difícil de sintetizar. Sí, coincido. La verdad es que por ahí completa Eugenia. Argentina tiene que salir a la Argentina, me parece, ¿no? Tomar las experiencias de afuera para ver cuáles son cuál es el menú de opciones, pero tienen que contemplar las características particulares de la Argentina. Y en ese sentido me parece que hay varias cosas a tener en cuenta. Una, cuáles son, digamos, las necesidades de financiamiento en los próximos años, o mejor dicho, cuáles son las necesidades vinculadas al pago de la deuda en los próximos años, ¿no es cierto? Y
y con qué acreedores uno tiene que trabajar en los próximos años. Argentina tiene en el año 2020 y 2021 una fuerte concentración de vencimientos de intereses y capital con acreedores privados. No así con el Fondo Monetario Internacional, donde el grueso de los vencimientos se concentran 2 años más tarde, ¿no es cierto? En ese sentido, eso implica que lo más urgente va a ser atender la negociación con los acreedores privados. Y un segundo aspecto me parece que es importante, atendiendo a estas distintas posibilidades, ¿no? Muy rústicamente, las dos opciones son reestructuración o reperfilamiento. Reestructuración implica quita, fundamentalmente, de capital adeudado y alguna, por ahí, extensión de plazos, y reperfilamiento significa no quita, pero extensión de plazos. Y en ese sentido me parece que lo que se está evaluando en el equipo del futuro del candidato y posiblemente futuro presidente es cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para atender ese conjunto digamos, de compromisos financieros hacia adelante. La mejor salida sería, obviamente, generar recursos genuinos vía exportaciones o inversión extranjera que generen ese financiamiento. Pero eso tarda en madurar. Gracias, chicos. La televisión es así. No, es que nos Eugenia están Federico.